La incredulidad, uno de los grandes problemas que afectan al hombre. A veces nosotros no nos damos cuenta cuán grave es ese problema espiritual y cómo nosotros podemos identificarlo y mucho más, cómo podemos hacer para que eso cambie. En la lección de día vamos a ver cómo el Señor Jesucristo le reprocha a sus discípulos porque cuando Él había resucitado, algunos de ellos fueron a contar al resto de que el Señor había resucitado y ellos dudaron. Y en el momento en el que el Señor se les presenta, lo primero que les reclama es su incredulidad. Es nuestra lección de día aquí, en un momento con Dios. El Señor Jesucristo había resucitado. María Magdalena y las otras mujeres se habían acercado a la tumba con las especies que ellas habían preparado para ponerlos al Señor. Cuando se encuentran, la tumba estaba vacía, la piedra estaba removida. Los ángeles que estaban ahí anunciaron de que el Señor había resucitado. En ese momento, ellos se quedan con la duda. ¿Qué estaba pasando? No sabían exactamente lo que sucedía y sus corazones estaban temblorosos porque era algo que había impactado en ese momento sus vidas. Las mujeres reciben el mensaje de parte de los ángeles que vayan y anuncien a los discípulos de que el Señor había resucitado y que Él se encontraría con ellos allá en Galilea. En eso María Magdalena se queda preguntando dónde estaba el Señor. En ese instante, sin darse cuenta ella, estaba junto al mismo Señor Jesucristo. Y en ese momento, pensando que era la persona que cuidaba el lugar en donde estaban enterrados los cuerpos, le pregunta, ¿dónde pusieron a mi Señor? En ese instante Jesús le llama por su nombre, le dice María. María regresa a ver y se da cuenta que es su Señor. Y en ese instante se lanza a quererlo abrazar y el Señor le dice, no es el momento todavía, pero ve y anuncia que he resucitado. Ella corre. Cuando llegan las mujeres donde los discípulos estaban, ellos no creyeron en lo que las mujeres habían dicho. Pedro y Juan corren a ver dónde estaba el Señor. Llegan al sepulcro y se dan cuenta que el Señor no estaba ahí. Pedro encuentra todo lo que habían puesto ahí, estaba sobre el lugar donde había estado depositado el cuerpo de Jesús, pero solamente encuentran solo la ropa que había estado sobre él. En ese instante, el mismo Juan nos dice en su evangelio de que él creyó, pero vuelven y seguían todavía con la pregunta, ¿qué habrá pasado? Dos discípulos que iban camino hacia Emaús se encuentran con el Señor y afligidos y completamente abrumados por lo que había sucedido, volvían en sentido de derrota y en su camino se encuentran con Jesús, pero en ese instante sus ojos estaban velados. Y ellos comienzan a contarle a este extraño caminante todo lo que había acontecido. En el instante en el que el Señor estaba por despedirse de ellos, le invitan a quedarse. El Señor les cuenta todo lo que la Biblia hablaba sobre la resurrección y todo lo que tenía que suceder. En ese instante, cuando ellos iban a comer, el Señor parte el pan y en ese instante los ojos de estos dos hombres es quitado el velo y alcanzan a ver al Señor y en ese instante el Señor desaparece de su presencia. Corren ellos dos, vamos a contarle a nuestros hermanos en Jerusalén. Y cuando llegan ahí tampoco creyeron. ¿Qué estaba pasando en el corazón de los discípulos? ¿Por qué no pudieron creer todo lo que el Señor había anunciado y lo que estas personas ya estaban testificando? El Señor ha resucitado. El Señor no está en la tumba. Pero ellos todavía no creían. Cuando se encontraban los 11 con los demás ahí en el aposento alto, el Señor se les aparece en medio de toda la reunión. Y en ese instante, asustados, lo primero que le dice, pasa a vosotros. E inmediatamente les reprocha y les dice, como leemos nosotros en el pasaje de Marcos en el capítulo 16, versículo 14, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, como dice ahí, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. El Señor Jesucristo les estaba diciendo, ¿por qué no pueden creer? La falta de fe, la falta de
de poder ser sensible a Dios y de poder aceptar a Dios y su palabra, es uno de los grandes problemas que afectan al hombre. Desde el mismo momento de la caída del hombre allá en Edén, cuando Satanás se le presenta en forma de serpiente a Eva y engañándole le lleva a alejarse de la verdad de Dios y de lo que él había dicho, y le presenta un cuadro completamente distorsionado de la realidad, y llega a creer ese cuadro y rechaza a Dios. En ese instante la incredulidad tuvo lugar, y desde ese momento entró el pecado, y el pecado trajo consigo la maldición en contra del hombre. Vemos entonces cómo la incredulidad juega un papel fundamental en la relación de Dios con el hombre. Esa es la falta de fe, la falta de creer de la existencia de Dios, y lo que Dios dice a través de su palabra es lo que ha generado conflicto tras conflicto en la relación de Dios con el hombre. No es que Dios tiene problemas, es el hombre el que tiene el problema al no poder creer de la existencia de Dios y ni tampoco creer de la veracidad de su palabra o de lo que Él dice. Es el hombre quien se encuentra en un conflicto espiritual muy grande. Cada vez que decide rechazar a Dios y rechazar su palabra, en ese instante se encuentra en un juicio. Nosotros debemos recordar que muchas veces nosotros tenemos ese problema también. Como creyentes a veces nos cuesta creer todo lo que Dios dice en su palabra. Si vemos nosotros en los evangelios, nos encontramos varias veces en el que el mismo Señor Jesucristo reprochó la falta de fe de los discípulos. Cuando un hombre llegó con un hijo que tenía demonios, la falta de fe fue reprochada por parte del Señor. Y el momento que le dice al padre, ¿qué quieres que yo haga? Le dice, Señor, sana a mi hijo, quita ese demonio. Le dice, si tú crees. Y en ese instante el hombre reconoce que tenía dudas y le dice, ayuda a mi incredulidad. Nosotros debemos recordar de que tenemos también problemas en la manera como caminamos con Dios. Lamentablemente, si miramos desde el punto de vista de la salvación, es esa misma falta de fe en cuanto a Dios y lo que Dios dice en su palabra en cuanto a la salvación y el plan de salvación es lo que condena al hombre. Juan en el capítulo 13, en el versículo 18, nos dice que el que cree en él es salvado, pero el que no cree en la obra de Cristo, como nos dice en Juan 3, 18, no llega a ser salvado, más bien la ira de Dios está sobre él. Nos dice en Juan 3, 18 y 36. La falta de fe aleja al hombre de la salvación misma. ¿Se puede imaginar entonces usted cómo la falta de fe, aún en el creyente, afecta la relación y el caminar con él? Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que pedir a Dios que trabaje en nuestro corazón. Recuerda que es nuestro pecado el que ahorita nos bloquea espiritualmente y no nos permite mirar a Dios como deberíamos ver. Teniendo nosotros, por decir así, al sol frente a nosotros, tenemos el velo de la duda y del pecado que bloquea esa luz y hace ver que esa verdad se ennoblezca y nos llegue completamente a nosotros. ¿Cómo podemos cambiar eso? La Biblia nos dice de que la mejor manera, en primer lugar, es leyendo la Biblia. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es nuestro tiempo en la palabra de Dios el que puede ayudarnos a crecer en fe. Cuando vemos todos los ejemplos de Dios nos muestra en su palabra, cuando nos acercamos y vemos las maravillas que Dios ha hecho en toda la historia y que están registradas en su palabra, nos ayuda a conocer que tenemos un Dios todopoderoso. Pero también al ver los juicios de Dios, al ver las verdades de Dios, al ver cómo Dios se relacionaba, podemos ver quién es Dios realmente. Y eso va a forjar en nosotros la fe que necesitamos para poder caminar con sensibilidad espiritual, poder escucharle a Él y poder creer y obedecer. Tenemos que pedirle a Dios
Me encanta la oración de ese hombre que le dice, ayuda a mi incredulidad. Si usted tiene problemas de fe, pídele a Dios que cambie su corazón. Pregúntese, cada vez de que usted lee la Biblia, cada vez de que alguien le habla de Dios, ¿cómo acepta usted eso? Si usted tiene todavía dudas, si usted tiene problemas en creer, si usted ve que hay una persona que está queriendo hacer algo para Dios y usted rechaza eso, tal vez ahí hay un problema que tiene que ser trabajado con el Señor. Jesucristo reprochó a los discípulos la falta de fe, por lo que las personas que habían testificado de su resurrección les dijeron a ellos y ellos no pudieron aceptarlo. De la misma manera, a veces nosotros, cuando Dios tiene una relación íntima con una persona y esa persona viene y nos dice algo, nosotros tenemos también nuestras dudas. Ahí tal vez tiene que haber algún problema y tenemos que hacer un análisis solos con Dios. Recuerde, la duda es cierta y es correcta cuando nosotros nos encontramos con cosas que no son reales. Recuerde que la mentira entró con el pecado. Entró cuando Satanás mintió. Y desde ahí nos encontramos con expresiones que son falsas. Ante esas, no crea. Ante esas, rechácelas. O tenga sus dudas hasta que no confirme. Pero cuando se trata de Dios y de su palabra, ahí es cuando el problema espiritual nos hace daño a nosotros y ahí es donde debemos cambiar. Creer a Dios en su palabra y quién es Él es vital para nuestro caminar con Él. Que Dios nos ayude a cambiar ese corazón y hacerlo más sensible.